Vamos a resolver de la guía tema 1, Introducción a las mediciones y unidades, el ejercicio número 5. En este ejercicio se toman 5 mediciones de la longitud del hilo de un péndulo. Esas 5 mediciones están realizadas en milímetros. Lo que hay que hacer es identificar las medidas hechas por defecto y por exceso, calcular el valor que las representaría y expresar la medida. Para realizar este ejercicio, nosotros lo primero que tenemos que hacer es volcar los datos a una tabla de valores. Esta tabla tiene que tener en la primera columna el número de medidas y las medidas, que en este caso son la longitud del péndulo. Esta longitud tiene una unidad determinada que es milímetros. Entonces, lo que vamos a hacer es volcar los datos. La medida número 1, 1234,5. No volvemos a repetir la unidad porque ya la pusimos en el encabezado. Para poder identificar las medidas hechas por defecto y por exceso, nosotros primero tenemos que calcular la medida que representa a esta serie de mediciones que nosotros realizamos. Para eso tenemos que calcular el promedio de las medidas. Para calcular el promedio, la formulita general es: el promedio es igual a la sumatoria de todas las medidas dividido la cantidad de medidas. Para nuestro caso, la longitud promedio va a ser igual a la sumatoria de todas las medidas de la longitud dividido la cantidad de veces que nosotros hicimos esa medición de la longitud del péndulo. Entonces, el valor promedio es 1233,4 milímetros. Este resultado que nosotros encontramos es el valor representativo de las 5 mediciones que nosotros hicimos de la longitud del péndulo. Para poder identificar las medidas hechas por defecto o por exceso, vamos a agregar una columna a nuestro cuadro donde hagamos la diferencia de el promedio menos la medida. En este caso, nosotros tenemos que el promedio nos dio 1233,4 y debemos hacer 1233,4 menos 1234,5 menos 1,1. Este resultado, la unidad es milímetros, y así debemos hacer con todos los valores. Por lo tanto, esta medida está en exceso. Una vez realizado el procedimiento con cada una de las medidas, podemos observar que la medida 1, 3, 4 y 5 están por exceso. Y la medida 2 es una medida que está por defecto. Para poder expresar la medida, nosotros debemos calcular el error medio cuadrático, que lo representamos con la letra sigma, y que se calcula con la raíz cuadrada de la sumatoria del promedio menos la medida al cuadrado dividido la cantidad de medidas menos 1. Para nuestro caso, sigma va a ser igual a la sumatoria de la longitud promedio menos la medida al cuadrado dividido n menos 1 raíz cuadrada de todo eso. Nosotros podemos hacer esto de dos maneras. Podemos reemplazar todo el cálculo en esta formulita, o podemos utilizar la tablita que estábamos utilizando, reutilizando
la columna donde calculamos las medidas por exceso y por defecto, podemos elevar los resultados obtenidos al cuadrado. La unidad, debido a que esto es milímetros, si nosotros lo elevamos al cuadrado nos va a quedar milímetros cuadrados. Entonces, lo que tenemos que hacer es 1 entre paréntesis menos 1,1, cierro el paréntesis, eso elevado al cuadrado me da como resultado 1,21. 1,21. Lo mismo hacemos. En este caso, la cuarta columna que agregamos, si ustedes se fijan, son todos valores positivos. Y es importante que verifiquen eso al momento de resolver. Una vez que yo tengo completa la cuarta columna, lo que hago es sumar todos los valores obtenidos. Teniendo en cuenta que para calcular el sigma nosotros necesitamos la sumatoria del promedio de la longitud menos la longitud al cuadrado, lo que podemos hacer es sumar toda esta columna que nos va a servir de numerador para calcular sigma. Si nosotros sumamos, este valor nos da 15,7 y la unidad es milímetros cuadrados. Una vez que yo tengo eso, 15,7 milímetros al cuadrado dividido n, que es 5, cantidad de mediciones, menos 1, todo eso, raíz cuadrada. Ahora resolvemos. El resultado es 1,98 milímetros. A continuación, lo que debemos hacer para poder expresar de forma correcta la medición es calcular el error medio cuadrático del promedio. Lo expresábamos con la letra E mayúscula y era igual a el error medio cuadrático o sigma dividido la raíz de la cantidad de mediciones que nosotros realizamos. Entonces, en este caso me quedaría 1,98 milímetros dividido raíz de 5. El resultado que vamos a obtener es 0,8854 y la unidad milímetros. Ahora, para poder expresar la medición, nosotros tenemos una serie de criterios que tenemos que respetar. Esos criterios son que la incerteza absoluta debe tener solamente una cifra significativa y la medida debe tener la misma cantidad de decimales que la incerteza absoluta. Por lo tanto, si nosotros vamos a considerar que el error medio cuadrático del promedio de la serie de mediciones que nosotros hicimos es mi incerteza absoluta, vamos a representarlo de esta manera. La longitud promedio más menos el error medio cuadrático del promedio. De esa manera deberíamos expresar nuestra medida. Entonces, si el error medio cuadrático del promedio tiene que tener solamente una cifra significativa, vamos a redondear este número a 0,9. Entonces, 0,9 va a ser la incerteza absoluta de esta serie de medidas. Y la medida que representa a la serie de medidas que nosotros hemos hecho de la longitud del péndulo corresponde al promedio. El promedio que habíamos calculado es 1233,4 milímetros. 1233,4. Si nosotros vemos esta expresión, la incerteza absoluta tiene una sola cifra significativa y la medida tiene solamente un decimal, que es la misma cantidad que tiene la incerteza absoluta. Lo que me estaría faltando para que la medida quede expresada correctamente es la unidad, que para los dos casos es
milímetros.